Bienvenidos a todos a los videos del capítulo 17 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. En este capítulo obtendrán una visión del trasfondo teórico de los motores eléctricos, aprenderán sobre los tipos de motores y luego hablaremos más sobre su control. En el cuarto video construiremos un circuito sencillo con un motor de corriente continua, así que necesitaremos generación de PWM con un microcontrolador y un circuito puente H. Pero no nos detendremos ahí. Mediremos la velocidad del motor con un codificador rotatorio de efecto Hall, añadiendo un elemento de moción a nuestro viaje de aprendizaje. El presentador del capítulo de hoy es Szabó Zverev, quien actualmente trabaja como profesor asistente en la Universidad de Tecnología de Budapest. Bienvenidos a todos. En los videos me asistirá Rebecca Dulk, estudiante de Ingeniería Automotriz en la Universidad Széchenyi, quien también forma parte del equipo de desarrollo de motores de la universidad llamado SSENGI. Aquí pueden ver algunos dispositivos diferentes, que demostraremos en los próximos videos. Pero como adelanto, aquí pueden ver el motor asíncrono de una campana extractora de cocina. Este es el motor de un dron. Y aquí en la mesa también hay todo tipo de dispositivos de conmutación, como puentes MOSFET y puentes IGBT. Bueno, probablemente puedan deducir por sus tamaños que estos son dispositivos de alto voltaje y alta corriente. La razón de esto es que, no vamos a trabajar con ningún tipo de convertidor conectado a la red eléctrica, pero al mismo tiempo soy ingeniero en electrónica de potencia, así que tengo este tipo de componentes en mi cajón. Si te interesan los motores eléctricos, mantente atento a los videos del capítulo 17. Y ahora sentémonos a la mesa y echemos un vistazo a cómo funcionan estos dispositivos. A principios del siglo XXI, los motores eléctricos se habían convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Los usamos cuando encendemos la lavadora o ponemos en marcha el extractor. Otros ejemplos son cuando salimos al jardín a cortar el césped o recortar el seto, o cuando queremos hacer algún trabajo de bricolaje. Casi todos los electrodomésticos, teléfonos y computadoras tienen motores eléctricos, y hoy en día el trabajo de oficina sería impensable sin motores eléctricos. También están desempeñando un papel cada vez más importante en el transporte público y el transporte personal. Por ejemplo, motores de dirección asistida, elevavidrios eléctricos, limpiaparabrisas, asientos motorizados, ajuste de espejos, solo por mencionar algunos. Pero no olvidemos los patinetes eléctricos o las bicicletas eléctricas. Hoy en día se han vuelto herramientas indispensables en casi cualquier proceso de fabricación. Además, las máquinas eléctricas son una de las razones por las que el agua limpia fluye del grifo y también desempeñan un papel indispensable en la producción de energía. Con estos pocos ejemplos, quería ilustrar que en nuestra vida, si queremos encontrar áreas libres de estos dispositivos, tenemos que buscar con lupa. En este capítulo del temario, primero aprenderemos sobre la física básica de los motores eléctricos, por qué son tan populares y los diferentes tipos que existen. Luego profundizaremos en el control de estos motores y finalmente daremos vida al motor eléctrico del kit de desarrollo a través de un experimento. El siglo XIX fue la época de la electricidad en la física. Entre otras cosas, los matemáticos y físicos del mundo estaban trabajando para comprender el fenómeno de la electricidad, las fuerzas y las interacciones involucradas. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que un campo magnético interactúa con un conductor que transporta corriente. Un año después, Michael Faraday demostró mediante un experimento que se genera un campo electromagnético circular alrededor de un conductor por el que circula corriente. El primer motor real fue creado por Agnus Jedlik en 1827, dando origen al antecesor del motor de corriente continua. Aunque su motor, o como él lo llamaba, el autorotor magnético de relámpago, era solo un ejemplo experimental, su construcción era idéntica a la de las máquinas de corriente continua que se utilizan hoy en día. Incluía una bobina estacionaria y una giratoria, así como un conmutador, del cual hablaremos con más detalle en breve. El motor que aparece en la imagen está expuesto en el Museo Húngaro de Artes Aplicadas. Un hito importante en los inicios de la máquina eléctrica fue la patente del principio de la dinamo por Ernst Werner von Siemens en 1867. Aunque la patente fue otorgada a Siemens, el principio de la dinamo, también conocido como el principio de autoexcitación, también fue reconocido por Agnus Jedlik a finales de la década de 1850. Explicaremos este principio más adelante para facilitar su comprensión.
Como demuestran estos primeros experimentos, el movimiento rotatorio en los motores eléctricos requiere la interacción de campos magnéticos. En todos los tipos de motores, la rotación se puede atribuir a un campo magnético giratorio, que es, en esencia, un campo magnético variable creado por un imán giratorio permanente o un electroimán. Para comprender mejor cómo funcionan los motores, necesitamos adentrarnos en los misterios de los campos electromagnéticos. Es importante enunciar un hecho que puede ser fácilmente verificado mediante experimentos y observaciones naturales. Un campo magnético constante y no variable no interactúa con un campo eléctrico constante y no variable. Sin embargo, sí ejerce una fuerza sobre las cargas en movimiento, llamada fuerza de Lorentz, cuya magnitud puede calcularse multiplicando la magnitud de la carga por la magnitud del componente del vector de velocidad de la carga, que es perpendicular al campo magnético, y la magnitud del vector de inducción magnética. El vector de la fuerza resultante es perpendicular tanto a la inducción magnética como a la dirección del componente perpendicular de la velocidad, Vm. Esto se ilustra fácilmente con la regla de la mano derecha de la clase de física. Con el dedo índice apuntando en la dirección del vector de velocidad de la carga en movimiento y el dedo medio apuntando en la dirección del vector de inducción magnética, el pulgar indica la dirección de la fuerza de Lorentz. Realicemos el siguiente experimento teórico. En un campo magnético constante, coloca un par de varillas conductoras paralelas entre sí y mueve una tercera varilla conductora sobre ellas. La fuerza de Lorentz, que actúa sobre las cargas positivas, está indicada en la figura. Por supuesto, las cargas negativas también están sometidas a una fuerza de Lorentz de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Durante el experimento, la fuerza de Lorentz hace que las cargas positivas migren hacia el conductor 1 y las cargas negativas hacia el conductor 2, creando una diferencia de voltaje entre los dos conductores. Es importante señalar que los núcleos positivos en los metales no pueden moverse. Solo los electrones con carga negativa pueden moverse en la banda de conducción. Esto es cierto. Sin embargo, la separación de cargas seguirá ocurriendo. El conductor 1 será más positivo y el conductor 2 será más negativo. La separación de cargas en un conductor que se mueve en un campo magnético debido a la fuerza de Lorentz se llama inducción motriz. El voltaje inducido por este fenómeno se puede calcular multiplicando la distancia entre los dos conductores paralelos, el componente del vector de velocidad del movimiento perpendicular al campo magnético y la magnitud de la inducción magnética. Este fenómeno también funciona a la inversa, es decir, si se aplica un voltaje a los conductores 1 y 2 y se coloca la varilla conductora sobre ellos, la varilla se moverá. El voltaje hará que una corriente fluya a través de la varilla, que no es más que un flujo de electrones, y las cargas en movimiento interactuarán con el campo magnético. Podemos determinar la dirección de la fuerza de Lorentz resultante utilizando la regla de la mano derecha. Ahora, la dirección del movimiento de la carga es la misma que la dirección de la corriente, y el vector de inducción magnética apunta hacia arriba, por lo que la fuerza moverá la varilla hacia el lado izquierdo de la figura, lo que da como resultado que el vector de velocidad de la varilla esté en esa dirección. Existen otros dos tipos de inducción electromagnética, la inducción en reposo y la autoinducción. En la inducción en reposo, tanto la dirección del campo magnético como la posición del conductor permanecen sin cambios. En este caso, un cambio en la magnitud del campo magnético induce una tensión entre los dos extremos de un conductor enrollado en un círculo. La polaridad de la tensión inducida se determina mediante la regla de la mano izquierda. Si el pulgar de tu mano izquierda apunta en la dirección del vector de inducción magnética, el extremo del cable hacia el cual apuntan tus dedos doblados será el más positivo. La magnitud de la tensión inducida se puede calcular multiplicando el cambio en el valor de la inducción magnética por la proyección perpendicular del conductor enrollado en un plano perpendicular al campo magnético. Luego, el resultado se divide por el tiempo transcurrido durante el cambio. Los transformadores funcionan según el principio de la inducción en reposo. Un rayo puede ser un ejemplo muy extremo. La poderosa corriente del rayo cambia con el tiempo, creando un campo magnético giratorio a su alrededor e induciendo tensión en los lazos conductores cercanos. Esto incluso puede destruir equipos eléctricos.
La autoinducción es prácticamente idéntica a la inducción en reposo en términos físicos. Las distinguimos porque, en el caso de la autoinducción, el campo magnético cambiante no es el resultado de algún proceso externo. Un ejemplo típico de autoinducción es un lazo conductor por el que circula corriente y en el que de repente se quiere interrumpir la corriente. La corriente que fluye inicialmente ha creado un campo magnético alrededor del lazo conductor. Cuando la corriente se interrumpe, la disminución de la corriente provoca una disminución de la inducción magnética, lo que induce un voltaje como se describe en el fenómeno de la inducción en reposo. En muchos casos, este fenómeno causa una sobretensión desagradable, por ejemplo, al intentar apagar la bobina de un relé con un semiconductor. Como habrás aprendido en el plan de estudios de electrónica cristalina, es una buena idea conectar el diodo en paralelo con la bobina para que la tensión de autoinducción generada cuando se apaga el relé se limite a la tensión directa del diodo. El principio del dinamo, también conocido como el principio de autoexcitación, aprovecha estos fenómenos físicos. Quizás hayas notado que los cuerpos hechos de hierro se magnetizan por sí mismos en un campo magnético. En cuanto se elimina el campo magnético externo, el magnetismo del cuerpo de hierro no desaparece. Solo se debilita considerablemente. A esto se le llama magnetismo remanente o residual. Imagina que haces una bobina alrededor de un núcleo de hierro como este. En el campo magnético débil, mover un conductor perpendicularmente a las líneas de campo induce una tensión entre sus extremos. Si esta tensión se aplica a la bobina, circulará una corriente a través de ella. La corriente hace que la bobina cree un campo magnético, que puede sumarse o debilitar el campo remanente del núcleo de hierro. Esto depende de la polaridad de la tensión aplicada a la bobina. Supongamos que la hemos conectado con una polaridad que hace que la corriente que circula por la bobina refuerce el campo magnético remanente del núcleo de hierro. Entonces se crea un bucle de retroalimentación positiva porque, cuanto mayor es la corriente que circula, más fuerte es el campo magnético. Y cuanto más fuerte es el campo magnético, mayor es la tensión inducida en el conductor y por lo tanto mayor es la corriente. Esto significa que será cada vez más difícil mover el conductor en el campo magnético, y la intensidad del campo magnético puede incrementarse hasta que el núcleo de hierro se sature. Esto nos lleva al final de la visión general teórica. En el siguiente video veremos los diferentes tipos de máquinas eléctricas y te mostraremos qué hay dentro de los motores que están sobre la mesa. Adiós. Adiós.